Quisiera que tomáramos nuestras Biblias en el libro de Segunda a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Quisiera leer el versículo 6. Aleluya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad. Queremos orar a ti, Señor, para que tu palabra pueda ser glorificada en esta mañana. Que tu Espíritu Santo pueda obrar y hablar conforme a nuestra necesidad. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque solo tuya es. Amén. Aquí encontramos entonces, o veíamos, tomando como referencia lo que acabamos de ver que los jóvenes prepararon para nosotros, una figura de algo que nosotros no vemos, pero que realmente ocurre en la esfera espiritual. Lo primero que necesitamos ver es que el Señor nos salvó con un propósito. No nos salvó solamente para estar en un lugar reuniéndonos o congregándonos, sino que nos salvó con el objetivo de darnos una comisión. Un ministro del nuevo pacto, según Corintios, si leemos el versículo 5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando Dios nos salvó, esta salvación de Dios, es importante saber que es un asunto de vida. Es un asunto de vida, no es algo exterior. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, venía para resolver dos asuntos. El primero era resolver el problema del pecado, porque el mundo había sido usurpado por el enemigo de Dios y el pecado había entrado en el hombre. Este hombre que Dios creó en Génesis capítulo 1, lo creó a su imagen y a su semejanza. Lo creó para que este hombre le expresara y gobernara por él sobre la creación. Este hombre fue usurpado por Satanás a través de el pecado. Y una vez que el pecado entró, también entró la muerte. Y ella comenzó a gobernar sobre los hombres. Dios comienza a tratar en el Antiguo Testamento de recobrar al hombre, de recuperarlo. Pero alabado sea el Señor, que este Dios, en el que en el Antiguo Testamento quiso recobrar al hombre, trató de restaurarlo, trató de cumplir el propósito que estaba en su corazón. Este Dios se hizo hombre. ¿Sabe? Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y este verbo estaba con Dios, pero este verbo era Dios. Alabado sea el Señor. En el principio era el verbo. Este verbo estaba con Dios, pero más aún este verbo era Dios. El versículo 14 del mismo libro de Juan, el Evangelio según San Juan, entonces dice: y aquel verbo, aleluya, fue hecho carne. Ese verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios,
En el verso 14, se hizo carne. La versión King James en inglés dice, y aquel verbo fue hecho hombre. Porque el verso sigue diciendo, y ese que se hizo hombre, y sigue diciendo el versículo, habitó entre nosotros. Y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Entonces podemos decir lo siguiente: Jesús es 100% hombre y 100% divino. Alabado sea el Señor. Este Jesús, que es 100% hombre y 100% humano, divino, pero sin pecado, vino a pagar un alto precio por cada uno de nosotros. Pero en este pagar ese precio, Él realizó dos asuntos importantes que están relacionados con nuestra salvación. Lo primero es que Él participó de carne y de sangre para, por medio de esta participación, destruir el pecado. Porque sin esta carne no hay manera de pecar. ¿Sabe? Nuestro cuerpo, nuestra carne, es el instrumento que Satanás usa para llevarnos a pecar. Pero también es el instrumento que Dios usa para lograr su expresión en esta tierra. Aleluya. Por eso, amados hermanos, necesitamos comprender lo siguiente: nuestra salvación es un asunto de vida. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros. Esa sangre que fue derramada limpia nuestros pecados. Esa sangre que fue derramada tiene eficacia eterna. Esa sangre hoy está fresca para todo aquel que quiera venir y limpiarse y lavarse con esa sangre. Por eso 1 de Juan 1:7 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y también dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es maravilloso. Entonces podemos decir que la sangre que salió del Señor, que Él derramó, fue para resolver el problema de nuestros pecados. ¿Cierto? Pero el Señor Jesús no podía solo morir, porque si Él solo hubiese muerto, hoy nosotros seríamos pecadores perdonados. ¿No es cierto? Era necesario que Él fuera al Hades, al corazón de la tierra, y permaneciera ahí 3 días, como la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el pez. ¿Recuerdan? Al tercer día el Señor Jesús resucitó. Usted no se alegra con eso. Usted no da un gloria a Dios por eso. El Señor resucitó al tercer día. Él, a través de su muerte, trató con el pecado. Derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por ende, el hombre no tenía acceso a Dios por el pecado. Pero el Señor Jesús vino a satisfacer la justicia del Padre y dio su sangre para que hoy nosotros tuviéramos acceso al Padre. Pero no se quedó ahí. Él resucitó. Y en resurrección se cumplió lo que Él mismo dijo en Juan 12:24. Cuando dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva muchos frutos. Esos frutos somos hoy nosotros. ¿Qué ocurrió en la resurrección? Déjeme decirle que en la resurrección ocurrió algo maravilloso. Nosotros, una vez salvos, necesitábamos ser introducidos en Dios. Y eso Jesús hizo a través de la resurrección. Cuando usted ve un grano de trigo, ¿por qué el Señor tomó la figura de un grano de trigo? Porque la semilla es sembrada. Y lo que está dentro de la semilla es la vida del trigo. En la cáscara no está la vida está dentro. Cuando el Señor Jesús se resucita, la vida que estaba dentro de él, que era la vida misma de Dios, la vida divina, fue liberada. Y esa vida que fue liberada es introducida en todo aquel que cree. Por eso Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13, aleluya, dice que no somos engendrados por voluntad humana, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué somos entonces? Somos hijos de Dios. Y no adoptados, sino hijos legítimos. Hijos legítimos. Tenemos hoy entonces en nosotros una vida que es divina. ¿Sabe, hermano? Usted no es solamente un humano. Usted tiene algo divino dentro de usted. Por eso Pablo le dijo a los corintios: ¿acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? El Señor está en nosotros. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. También dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hoy Dios se mezcló con el hombre, con nosotros, con aquellos que le reciben. Por eso yo decía al principio que nuestra salvación es un asunto de vida. ¿Sabe? La vida tiene una característica importante. Ella es espontánea. Número uno. También la vida es algo que crece. Aquí tenemos muchos bebés, niños pequeñitos. Ese bebé pequeñito que está aquí cerca de mí, esa bebita, ¿es de quién? ¿Quién es su mamá? De esta bebita. ¿Quién es su mamá? La mamá está allá. Hermana, te pregunto algo. Es muy linda tu bebita pequeña, ¿cierto? Pero tú quieres que ella quede así chiquitica. ¿Cuál es tu deseo? Que crezca. Su deseo es que crezca. Porque mientras ella crece, ella va definiéndose y va asumiendo sus responsabilidades y va asumiendo sus compromisos. Y llega a ser una señorita, es niña, ¿no? Perdón, varón. Llega a ser un varón, un hombre que se crece intelectualmente, crece humanamente. Yo tengo 2 hijos y siempre pensé y siempre anhelé que ellos crezcan. Mi hijo, el diciembre pasado, mi hijo mayor se casó. Ya tiene esposa, otra alegría, ya tiene responsabilidades, sirve al Señor, gracias a Dios, junto con su esposa. Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Y es el punto. Por un lado, Dios nos salvó, nos dio su vida, nos hizo sus hijos, pero ¿con qué objetivo lo hizo? O mejor dicho, ¿para qué lo hizo? ¿Para que nosotros disfrutemos solo de su salvación?
¿O hay algo que Él quiere con nosotros? Hay algo que Dios desea con sus hijos. Nos dio su vida. ¿Sabe que esa vida que Él nos dio nos capacita? Nos capacita para llegar a ser lo que Él desea. Para llegar a ser lo que Él tiene planeado desde antes de la fundación del mundo. Porque la palabra también dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Todo estaba planificado por Dios. Pero Él tiene un propósito con nosotros. Y por eso es que Él llama a nuestra atención. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos salvó de la condenación eterna. Pero Él quiere algo con nosotros. Quiere que crezcamos. Quiere que su vida crezca en nosotros. Y Pablo en 2 Corintios dice, el cual nos hizo ministros. ¿Qué es un ministro? A veces decimos, bueno, el ministro es el pastor, el ministro es el evangelista, el ministro es el apóstol. Pero aquí, en el contexto, no se refiere a las funciones de algunos miembros del cuerpo de Cristo para edificación. Se refiere a todos los creyentes. Todos ustedes son ministros de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es ese que el Señor hizo con Dios a través de su sangre. No sé si me explico. Porque el antiguo pacto dependía de los animales que eran ofrecidos como holocausto para expiar el pecado del pueblo. Pero este único sacrificio, santo, verdadero, genuino, fue suficiente para Dios darle acceso al hombre en su presencia. Ahora nosotros tenemos aquí un asunto. ¿Qué es un ministro? Un ministro son todos aquellos que han sido llamados, porque todos tienen la capacidad, tienen la vida que los capacita para cumplir el deseo de Dios. Cuando nacemos de nuestros padres, nacemos con la vida humana, y esa vida que una vez que crece tiene capacidades para desarrollar. Hoy la vida de Dios que está en nosotros nos capacita para ser ministros de este nuevo pacto. Pero no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona este asunto? Porque muchos hijos de Dios infelizmente se quedan en la etapa infantil. ¿Cuál es la etapa infantil? Un niño tiene que depender de sus padres. Los padres tienen que darle la comida, vestirlo, bañarlo, llevarlo a la calle, al colegio. No se vale por sí mismo. Y es por eso que los padres deseamos que nuestros hijos crezcan. Porque una vez que crecen, nosotros descansamos en ellos. No sé si me hago entender. Hoy Dios desea que nosotros podamos crecer. Para poder darnos una comisión. ¿Cuál es nuestra comisión? ¿Cuál cree usted que es nuestra comisión? Amados hermanos, nuestra comisión a toda San José de Costa Rica y aún por toda la tierra. Cuando el Señor Jesús se acercó con sus discípulos y tuvo comunión con ellos, en Mateo, podemos ver en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo, ¿sí?, y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es nuestra comisión? A ver, llevar el evangelio. ¿Ese es un trabajo del pastor solamente? Es un trabajo de todos nosotros. Necesitamos llevar este evangelio para crecer en número. Pero el crecimiento en número es el resultado del crecimiento en vida. La vida que está en nosotros necesita crecer para que una vez que crece se expanda y se multiplique, y el reino de los cielos, el reino de Dios, crezca en esta tierra. Cuando el apóstol Pablo dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Dios tiene hoy una preocupación. Dios tiene muchos hijos. Todos los que han sido regenerados, que han sido salvos, son hijos de Dios. Pero Dios tiene una preocupación hoy, y es que hay mucha infantilidad, mucha falta de crecimiento. Y es importante que nosotros consideremos, porque el asunto de crecer en vida no es un asunto de tiempo. Algunas personas pueden tener 30 años en el evangelio y seguir siendo niños. Por eso es que necesitamos dar importancia a dos asuntos para crecer. ¿Por qué el apóstol dice del espíritu y no de la letra? Porque también encontramos personas que manejan muy bien la Biblia, que se la saben, inclusive saben hablar de ella, pero no han crecido. Cuando vienen las situaciones, cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, no queda nada, porque solamente conocía la palabra como letra y no como espíritu. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué es la palabra como letra? Es saberla, conocerla, inclusive hablarla, definirla. Pero hay una sola cosa que falta: vivirla. ¿Y cómo se puede vivir la palabra? Solamente se puede vivir la palabra por el Espíritu. Porque el Señor Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y solo el Espíritu tiene compatibilidad con el Espíritu. La carne para nada aprovecha. No es un asunto de exteriorizar algo. Es un asunto de que esa vida que está en nosotros crece. Es como este vaso de agua. El hombre es como un vaso. Este vaso tiene agua. Si yo tomo, él se vacía un poco. ¿Sí? Si vuelvo a echar, él se vuelve a llenar. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estamos llenos? Porque para poder crecer, lo primero que necesitamos hacer es vaciarnos. Vaciarnos de nuestros conceptos.
vaciarnos de nuestra manera de ver las cosas. Porque para que Dios pueda llenarnos, necesitamos estar vacíos. Si no, no hay manera de que Dios nos llene. Porque no hay espacio, no hay lugar. Hermano, sabe que usted no está aquí solo para venir a oír un culto, una prédica, para ver los mensajes, para cantar un himno o varios himnos. Tú estás aquí para ser lleno de algo. Y ese algo es la vida de Dios. Pero para que esa vida pueda avanzar en tu ser, no sé si me explico, ella debe avanzar en nuestro ser. Yo necesito vaciarme. Y muchas veces estoy lleno de conceptos. Muchas veces estoy lleno de opiniones. Estoy lleno de puntos de vista. Estoy lleno de amargura. Estoy lleno de odio. Estoy lleno de insatisfacción. Estoy lleno de muchas cosas que impiden que Dios pueda avanzar en mi interior. Yo quiero hablar un poco de Pablo. ¿Sabe? Que fue el que escribió esta epístola a los Corintios. ¿Usted sabe quién era Pablo? Pablo era Saulo de Tarso. ¿Sabe qué quiere decir Saulo? Grande. Saulo en hebreo quiere decir grande. ¿Sabe quién era entonces Pablo? Era alguien grande. ¿Usted sabe quién es alguien grande? Es alguien que está por encima, ¿cierto? Que mira así. Complicado, ¿no? Era fariseo, judío, con ciudadanía romana, instruido a los pies de Gamaliel. Entre sus contemporáneos era irreprensible, celoso de la ley, amaba a Dios por sobre todas las cosas, al punto de que su celo lo llevó a perseguir a la iglesia. Su celo lo llevó a comparecer, a dar voto para que apedrearan a Esteban. Un hombre que amaba a Dios, oiga, amaba a Dios. Pero para que él se encontrara con el Dios que él amaba, él tenía que ir camino a Damasco. Y camino a Damasco una gran luz lo dejó ciego. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él entendió que era algo sobrenatural lo que estaba ocurriendo, que era algo que no era de esta tierra, algo del cielo, pero él no entendía qué era. Y entonces él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Wow! ¿Sabes? Pablo era un hombre demasiado inteligente, porque él había sido instruido, un hombre preparado. Era Saulo de Tarso. No era cualquier persona. Pero en ese momento él pensó tantas cosas. Dijo: no, pero yo persigo es a los que invocan ese nombre. Y entendió, tuvo la revelación de que Jesús y aquellos que invocaban su nombre eran lo mismo. Eran lo mismo. Y este hombre que sabía más que usted y que yo de la Biblia, este hombre que tenía letra, mucha letra, mucho conocimiento literal, un hombre que creía que estaba haciendo lo correcto para Dios, tuvo un encuentro con Dios. Por eso, amados hermanos, no de la letra, necesitamos un encuentro con Dios. No con la letra,
No es el conocimiento. No es lo que sabemos o creemos saber. No es lo que sabemos o creemos hacer. No es un punto de vista, no es un concepto, es un encuentro con Dios. Por eso dijo, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata. Que esto lo diga un ignorante no tiene mucho peso. Pero que lo diga un Pablo tiene mucho peso. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre lleno de letra. Era un hombre que sabía mucho. Pero Dios tuvo que derribarlo y dejarlo ciego. ¿Sabe que para que nosotros podamos avanzar en lo que Dios desea, tenemos que quedar ciegos? ¿Sabe? Ciego a la religión, ciego a las viejas maneras, ciegos al mundo. O quizás del mundo ya fuimos cegados. El mundo quizás no sea tanto el problema. El problema de Pablo no era el mundo. El problema de Pablo no era su amor por Dios. Fíjese, el problema de Pablo no era su devoción, su celo a lo que había aprendido. El problema de Pablo era él mismo. ¿Sabe cuál es el problema más grande que Dios tiene conmigo? Yo. No es el diablo. El diablo está vencido. Está atado en el nombre de Jesús. ¿Sabe que el diablo no puede hacer nada si no tiene al hombre? Porque él roba. Dice, el ladrón vino para robar, matar y destruir, dijo el Señor. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero usted no ve al diablo robando, ¿o sí? ¿Quién roba? El hombre. ¿Quién mata? ¿Quién viola? ¿Quién hace cosas horribles? El hombre. Pero es Satanás a través del hombre. ¿Es cierto? Dios quiere hacer con nosotros lo mismo. Llevarnos a hacer su expresión. Pero para ello necesitamos crecer. Y para crecer lo primero que tenemos que hacer es vaciarlo. ¿Sabe qué hizo Pablo en esos 3 días en Damasco? Quedó ciego. Hermano, ¿tú quieres quedar ciego? Físicamente no. Algunos estamos medio ciegos. Yo sin lente no veo. No veo estas letras. Nadie quiere quedar ciego físicamente, pero esto es en Pablo ocurrió. Pero por otro lado, él también quedó ciego a las cosas que había aprendido. ¿Cómo Dios puede mostrarte a ti algo nuevo si tú crees que ya lo tienes todo? Si tú crees que ya lo sabes todo, ¿cómo Dios puede mostrarte algo nuevo? No sé si me explico. En esos 3 días que Pablo estuvo en Damasco, 3 días estuvo ciego. ¿Usted qué cree que estaba haciendo Pablo? ¿Qué cree? A ver, vaciándose. Vaciándose. Estaba orando. Quizás su mente estaba trastornada. ¿Sabe? Usted sabe lo que es durar toda la vida creyendo y haciendo algo que era para Dios, y resulta que te encuentras con Dios y Dios te dice, por ahí no es. ¿Es fácil eso? No es fácil. Aceptarlo no es fácil. Después de ahí Pablo comenzó su ministerio. No tenemos tiempo para hablar. Y él empezó con mucha fuerza a predicar el evangelio. Pero Dios, y entonces empezaba a discutir, y entonces Dios tuvo que sacarlo y llevarlo nuevamente a Tarso, 14 años, donde recibe la revelación del Espíritu
para escribir 14 epístolas que son hoy una dirección para todas las iglesias en toda la tierra. Pero primero tuvo que ser perfeccionado. Por eso necesitamos crecer. En el crecer vamos a ser perfeccionados. Todos aquellos que tienen un don, un ministerio, que lo llevan adelante, no piense que eso es lo último. Usted necesita ser perfeccionado. Día a día el Señor nos va dando victoria y también nos va dando derrotas. Y déjeme decirle que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Alabado sea el Señor. Porque así es la vida. Por ejemplo, ayer yo compartía a unos hermanos y le decía, ¿cómo fue producido el padre de la fe, Abraham? No fue producido por sus victorias, fue producido por sus errores. Y hubo un error que Abraham cometió, que yo considero que fue el más grave de todos sus errores. Dios le dijo, te voy a dar un hijo con Sara, tu mujer. Y él fue donde Sara, contento, alegre, porque Dios le había hablado. Y así muchas veces nosotros salimos de aquí contentos, alegres, porque Dios nos habló y le creímos a Dios, pero nos encontramos con Sara en la casa. Y Sara representa cualquier cosa que te haga dudar y olvidar lo que Dios te dijo aquí. Y él le dijo a Sara, ¿sabe que Dios nos va a dar un hijo, mujer? Y dice la Biblia que Sara se rió. La risa de Sara fue una risa de incredulidad. Y le dijo, hombre, si yo soy vieja. Aparte de eso, cuando era joven era estéril. Ahora ni siquiera ovulo. O sea, ni siquiera me viene la menstruación. ¿Cómo que voy a salir en estado? Mejor acércate a Agar, que es joven y fértil. Y de ahí saldrá el hijo tuyo para Dios. Y Abraham dijo, ¿verdad? Tiene razón. No lo había pensado. No lo había considerado. Sí. Y fue y tuvo un hijo con Agar, Ismael. El fruto de la carne. El fruto de una desobediencia a Dios. Que hasta el día de hoy pelean. ¿Sabe? Ismaelitas y los hijos de Isaac pelean hasta hoy. En el Medio Oriente se matan por territorio. Porque Dios, una vez Ismael le estaba dando los corrones a Isaac. Y Dios le dijo, por causa de tu desobediencia, esos dos serán una nación, cada uno, que luchará de generación en generación. 13 años le costó a Abraham. 13 años perdió la presencia de Dios por haber desobedecido. Y a los 13 años le volvió a aparecer Dios. Imagínense, si era difícil cuando Dios le habló, 13 años después era más difícil. ¿Sí o no? Pero Abraham le dijo, pero Dios le apareció a Abraham y le dijo, ¿sabe cómo me llamo yo? Yo soy el Shaddai. Le dijo, yo soy el Todopoderoso. Ven delante de mí y sé perfecto. La palabra perfecto ahí en el hebreo es obediencia. Es decir, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso, el que todo lo hago, el que todo lo logro. Yo soy el que hago de piedras hombres. Ve delante de mí y sé obediente. Todos estos hombres no nos alcanzaría el día para hablar. Todos estos hombres, para llegar a ser lo que Dios quería, tuvieron que vaciarse. Les hablo rapidito de Pedro. Me quedan pocos minutos.
Quiero hablar 45 minutos. Pedro fue un hombre que Dios salvó. Un principal entre los apóstoles. En Hechos capítulo 2, Dios lo usó y se convirtieron 3,000. ¿Recuerdan? Luego Dios lo siguió usando y se convirtieron 5,000. Y Pedro estaba en lo mejor de su ministerio, en el apogeo más grande. Pero ellos eran judíos. Y por ser judíos, ellos eran muy nacionalistas. Y ellos solo predicaban el evangelio a los judíos. No sé si me explico. Estaban en la voluntad de Dios. Estaban haciendo lo que Dios quería. Pero recuerde esto, amado hermano. Dios siempre quiere mostrarte algo nuevo. Por eso siempre tiene que estarte vaciando. Amén. Estaba Pedro en la azotea, esperando porque las hermanas estaban friendo un pescadito. Tenía hambre. Pedro le encantaba el pescado porque era pescador. ¿Cierto? Y entró un éxtasis. Le llegó un éxtasis. Y vio un lienzo lleno de animales inmundos. Y Dios le dijo, oiga bien, el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Volvió otra vez el lienzo. Pedro, mata y come. No, yo no aprendí a orar así. Yo aprendí fue de otra manera. Yo tengo 20 años orando así. No sé si me explico. La tercera vez el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Sabe a qué se refería el Señor? A que Pedro ese día iba a ir a la casa de Cornelio. Y la casa de Cornelio era un gentil. Y su casa estaba lleno de gentiles. Y esos animales inmundos que el Señor le mostraba a Pedro en el lienzo, estaba refiriéndose a que el evangelio que Dios les había entregado también era para los gentiles, que no era solo para los judíos. Pero de alguna manera su trasfondo religioso, su formación religiosa, su estructura religiosa le estaba impidiendo al Espíritu Santo hacer su obra. ¿Me hago entender? Pedro necesitaba ¿qué? Vaciarse. Pedro necesitaba ¿qué? Vaciarse. Y Pedro fue a la casa de Cornelio, y cuando llegó a la casa de Cornelio, los hermanos que estaban ahí estaban hablando en otras lenguas, llenos del Espíritu Santo. Y Pedro se atrevió a decir, el Espíritu Santo también es para los gentiles. Lea Hechos capítulo 10. Ahí va a encontrar esa historia. Después que Pedro vio todo, Cornelio alegre, los hermanos, Pedro dice en medio de su discurso, bueno, ustedes saben cuán difícil es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero bueno, Dios me mandó para acá. ¿Saben qué pasó con Pedro? Dios lo guardó. Pedro no aparece más después del capítulo 10 de Hechos. Aparece en el libro de Gálatas siendo reprendido públicamente por Pablo. Y luego aparece un Pedro transformado en las epístolas. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Y con esto termino. Podemos estar haciendo la obra de Dios. Podemos estar creyendo que estamos ya correctos. Pero un lienzo puede bajar cualquier día. Por eso necesitamos vaciarnos para que el Señor nos llene. Para terminar, la otra cosa que tenemos que hacer y no tenemos tiempo para detallarla es comer la palabra.
vaciarnos y comer la palabra. Y esto nos hará ministros de este nuevo pacto, que cumplirán el deseo de Dios. Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor.